Hablemos de gestión pública, construyendo juntos una universidad más fuerte y transparente. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por estar con nosotros y aquí estamos, le invitamos. Hablemos de gestión pública, construyendo juntos una universidad más fuerte y transparente. Un programa coproducción de TV UJAT, esta casa, su casa y la Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sí, estamos a través del canal 35.1 de Televisión Digital Terrestre, el canal 35 en su sistema de cable local, a través de la red de redes en el Facebook. Estamos en el Facebook Live UJAT, www.ujat.tv. Ahí también agradecemos a todas las personas que nos están acompañando cada mes que sale este programa, muy amables por su sintonía. Y hoy tenemos un detalle bien interesante. Hemos tocado en algunos programas anteriores el tema de la protección de datos personales. No lo hemos abordado con todo el bagaje que tienen nuestros invitados especiales, a quienes, por cierto, me permito presentar en esta ocasión. Contralor del Poder Judicial del Estado de Tabasco, está aquí con nosotros el maestro César Ángel Marín Rodríguez. Cheque usted lo que tenemos para usted. César Ángel Marín Rodríguez es licenciado en Derecho por la UJAT, maestro en Administración Pública por la UVM y actualmente cursando el doctorado en Derecho Judicial en el Centro de Especialización Judicial del Poder Judicial del Estado. Ha fungido como apoderado legal de la Comisión Federal de Electricidad. Fue director de Responsabilidades Administrativas del Gobierno del Estado, asesor jurídico del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Fue director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Director de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente es Contralor del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Hoy, en el estudio de Hablemos de Gestión Pública, César Ángel Marín Rodríguez. Siempre un gusto saludarte, César. ¿Cómo estás? No, hombre, el gusto es mío. Honrado siempre por la invitación aquí que nos hizo la maestra Carrillo, a la cual sabes bien el aprecio que le tenemos, al licenciado Guillermo Narváez, ¿qué te puedo decir? Y el cariño que le tenemos a nuestra alma mater. Siempre va a ser un honor y un privilegio estar aquí siempre contigo. En casa y siempre de casa. Y como usted ya lo vio también en pantalla, con nosotros se encuentra quien es asesor en la Secretaría Técnica de la Rectoría, profesor investigador de esta casa de estudios. Cheque usted lo que vamos a ver de él y ahorita lo saludamos. Doctor Pedro Antonio Cerón López. Es doctor en Estudios Jurídicos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente es asesor en la Secretaría Técnica de Rectoría de la UJAT y profesor e investigador de la UJAT, en el que ha impartido cátedra en la licenciatura y maestría en Derecho, en las asignaturas de Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Sociedad de la Información, Protección de Datos y Derechos de Autor. Ha impartido sus conocimientos en capacitaciones, cursos y conferencias en materias de acceso a la información, protección de datos personales, archivos públicos e indicadores de gestión. Es titular del despacho jurídico Cerón Abogados, especialista en materias constitucional, penal, civil y administrativa, propiedad intelectual, acceso a la información, datos personales, archivos públicos. Fue secretario ejecutivo en funciones y coordinador proyectista del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fue titular de la Jefatura de Planeación y Evaluación de la DAXI. Fungió como apoderado y asesor jurídico, consultor en diversos momentos en materia de transparencia y acceso a la información de los ayuntamientos de Centro, Tacotalpa y Paraíso. Es autor de diferentes publicaciones de artículos en capítulos y revistas. Hoy en el estudio, Dr. Pedro Antonio Cerón López. Maestro Pedro Antonio Cerón, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes de nuevo por reiterarme la invitación a este otro programa más
que se imparte a través de este canal. Agradecido con la contadora Carrillo, con el licenciado Guillermo Narváez Osorio por permitirnos pues estar de nuevo platicando de temas novedosos. Y además un tema muy rico, César, Pedro, el de los datos personales que hemos tenido en programas anteriores, esta situación de la reforma legislativa en materia de protección de datos personales, los derechos que se pueden ejercer, estos derechos que le llaman ARCO. ARCOP. Y la P, siempre me falta a mí el ARCOP. ¿Cómo abrir cómo el abrir bocado de este tema tan importante que son los datos personales? Bueno, si me permites, Gil, yo te podría comentar que efectivamente es un tema muy interesante, ha estado muy en boga últimamente todo lo que refiere a la transparencia, a la protección de datos personales. Recientemente todavía tuvimos el 28 de enero, recordemos, el Día Internacional para la protección de datos personales, que se viene celebrando a nivel mundial desde hace algunos años. Okay. Esto, recordemos, derivado de todo lo que pasó en Europa. Es un tema muy interesante porque hoy por hoy nuestro marco normativo, el marco normativo mexicano, regula, protege la protección de derechos de datos personales, está regulado en el artículo 6º, en el artículo 16, párrafo 2º, pero esto tiene una cuestión histórica. Recordemos que desafortunadamente se han dañado, han violado en diversas ocasiones esta violación a derechos, como un derecho humano, la protección de datos personales ha provocado sin duda catástrofes terribles. Recordemos que los nazis justamente utilizaron los datos personales que tenían concentrados de los judíos en el Holocausto para identificar quiénes eran judíos. Porque uno pudiera pensar, bueno, ¿y cómo identificaban a los judíos, ¿no? Había una base visualmente, pues tú no los distinguías, ¿no? Bueno, pues ellos hicieron uso de una base de datos personales y eso fue lo que permitió llegar hasta los últimos judíos, ¿no? Entonces, como vemos, es un tema no menor, es un tema muy interesante que hoy por hoy puedo decir que el sistema jurídico mexicano tiene un marco normativo fuerte, tiene un marco jurídico que prevé y regula todo este tipo de situaciones. Como lo comentaba yo hace rato, el propio artículo 16 en el párrafo 2º consagra este derecho para la protección de datos personales y con las reformas que han habido ahora se han instituido autoridades garantes como es un servidor, como es el caso que tenemos aquí en la Contraloría del Poder Judicial para proteger todos los derechos que existan en cuanto a los datos personales que se encuentran en el Poder Judicial. Sí. Y es un tema que hemos tocado en semanas anteriores, Pedro, crecimiento de ciberataques, la ciudadanía no necesariamente conoce todo lo que es, todo lo que encierra y todo lo que significa. Es importante, ¿qué es lo que nos tiene que hacer una institución para, primero, mejorar, tener, manejar nuestros datos personales, Pedro? Sí, bueno, para empezar o introducir en comentarios que bien, como dice el maestro Marín, en efecto, este es un derecho fundamental que pues no es nuevo, tiene consigo ya muchísimos años, aunque es actual precisamente por los cambios sustantivos que se han estado dando, particularmente en el entorno de México, con las reformas y las implementaciones de simplificación regulatoria que principalmente impulsa el gobierno federal. Así que esto vuelve a retomar de nuevo en el argot público la necesidad de atender y de impulsar la protección de un derecho tan importante como es la protección de datos personales. Comentar, pues no solamente han sido utilizados para catástrofes de esta naturaleza, como menciona el contralor invitado, sino incluso de forma reciente también hasta para el impulso de campañas políticas. Precisamente en Estados Unidos fue muy criticado y de hecho llevaron a juicio precisamente al dueño de Facebook por el uso masivo e indiscriminado de la información que se encontraba en esta plataforma, lo cual propició que se generaran spots
dirigidos específicamente para incidir. Casi personalizado, ¿no? Personalizados para incidir en el ánimo del votante, lo cual estudios comprobados establecen que fueron determinantes para que el Partido Republicano, que actualmente está en el poder en Estados Unidos, haya obtenido la victoria, precisamente por incidir en estas incidencias. Y aquí en México tampoco es la excepción. También hay críticas al respecto del uso indiscriminado de la información en distintas bases de datos que pueden dar pauta a incidir la balanza en una contienda de esta naturaleza. Entonces, la importancia de su manejo es sin duda trascendental, no solo en lo que respecta a estas bases de datos de instituciones privadas, sino también en instituciones públicas. Y aquí retomo la pregunta que tú me estás comentando. Precisamente, bueno, ¿cómo hacer para que las instituciones garanticen y lleven a cabo todo lo que tienen en sus obligaciones para proteger este derecho? Bueno, pues para empezar, generar una concientización acerca de la importancia que tienen y la responsabilidad tan grande que ellos tienen para introducirse de lleno a la protección de esta información que actualmente se encuentra en su poder, apegándose de manera inicial, diría yo, de manera básica, a lo que ya nos está diciendo la normativa vigente y aplicable en el Estado de México. Socializarlo lo más posible. Hay que ¿A eso te refieres? No, bueno, pues eso es por un lado. Desde luego hay que socializarlos porque esa es una labor que nos compete a todos. Nos compete a instituciones, nos compete a organismos gubernamentales, no gubernamentales, a los órganos garantes. La socialización sin duda nos compete a todos. Pero al interior de las instituciones públicas también hay muchísimo campo por hacer. Es precisamente... es un bagaje amplio de acciones y de obligaciones que establece la norma hacia las instituciones que priman, hacia el objetivo de proteger y garantizar un adecuado tratamiento y protección de todo lo concerniente a los datos personales. Medidas de seguridad tanto administrativas, físicas, técnicas, eso ni es fácil ni es barato. ¿Por dónde empiezo? Es correcto. Mira, yo me gustaría secundar un poquito aquí al maestro, al doctor, porque fíjate que parte de lo que necesita justamente ahorita el país es hacer una campaña justo para que los ciudadanos sepan de qué derechos tienen, ¿no? Y en este sentido es obligación de nosotros como autoridades garantes, qué bueno que se dan este tipo de pláticas, de ejercicios, de programas, para que la gente que nos escuche y nos vea sepa que tiene todo el derecho de tener protegidos sus datos personales. Okay. Bajo esa premisa, a mí sí me gustaría dividir que hay dos tipos de protección en cuanto a datos personales. De los datos personales que se encuentran por sujetos particulares y que se encuentran por sujetos obligados. Inclusive hay dos marcos normativos. Yo creo que jurídicamente hay que partir de ahí, ¿no? Actualmente nuestra legislación estatal recientemente se aprobó y se expidió la Ley de Protección de Datos Personales que tienen sujetos obligados en el Estado de Tabasco, ¿sí? A nivel general, los datos personales que tiene las empresas privadas o redes, todo, está también regulado. También tenemos una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, ¿sí? Cada ley te establece una autoridad garante, ¿sí? Y es muy importante que, insisto, que los ciudadanos sepan a dónde acudir cuando sientan que están vulnerados sus derechos o que fueron vulnerados sus derechos. ¿Qué autoridad me va a proteger en cada caso o en qué situación me encuentro yo? Es correcto. Porque yo siento, hoy tengo la percepción o tengo la certeza de que están siendo vulnerado mi derecho a la protección de mis datos personales. ¿Es correcto? Así? Es correcto, claro, sí. Inclusive, recordemos que antes, por eso me da mucho gusto, voy a ser muy reiterativo en este tema, de que se nos dé la oportunidad de platicar respecto a la transparencia, al derecho que tienen los ciudadanos en la protección de sus derechos personales, porque me acuerdo que cuando iban a salir estas leyes,
cuando se decidió de alguna forma extinguir el INAI, había mucha crítica con respecto a quién iba ahora a garantizar estos derechos. Pareciera ser que el eslogan o la bandera era que los ciudadanos iban a quedar desprotegidos. Había una falsa idea, ¿no? Un falso argumento. Yo te puedo decir, Gilberto, que hoy por hoy los ciudadanos se encuentran más protegidos que antes. Ya es una realidad. Pero por supuesto, sí. Le digo, lo he visto y lo he presenciado. Porque, digo, no estoy tirándole al viejo régimen, al INAI, al ITAI, al extinto, pero las bondades de la ley estriban en que al definir ya claramente cuáles eran las autoridades garantes dentro de cada organismo, cada ente público, el acercamiento es más personal, más directo. O sea, entonces, vaya, los derechos siguen protegidos, que es lo más importante recalcar. Más se está garantizando y eso se palpa, doctor. Tengo un minuto para irnos a la pausa, nada más decirles que hemos de implementar medidas de seguridad, la seguridad física, la seguridad administrativa. ¿Qué hay con la capacitación en cuanto a los hackers, el hardware, el software y todo ese tipo de cosas? ¿Y qué documentos debemos de tener para la protección de los datos personales? Así que acompáñenos, vamos a ir a una pausa. Cuando estemos de regreso, le invitamos, hablemos de gestión pública. Volvemos después de esto. Quédese con nosotros aquí en TV UJAT. Hablemos de gestión pública, hable usted con sus autoridades, acérquese a los órganos internos, a los órganos de control interno, acérquese, pregunte, pida información que sea de su interés, porque hay mucho que conocer. Los datos personales es el tema que estamos tocando. Hoy se encuentra con nosotros el maestro César Ángel Marín Rodríguez, se encuentra con nosotros el doctor Pedro Antonio Cerón López y estamos en este tema. Vamos con los sujetos obligados, lo mínimo que deben de tener, las medidas de seguridad que debemos de tener para la protección de datos personales en el ámbito público y en el ámbito privado. Okay. Hace referencia a que, como dice el maestro Marín, en efecto hay un marco jurídico que divide la protección de datos personales en dos vertientes. Okay. Por un lado, la protección en posesión de particulares, en donde hay una legislación nada más de carácter federal, y por el otro lado, la protección de datos personales en sujetos obligados en instituciones, como instituciones públicas. Allí hay un conglomerado de ordenamientos porque existen regulaciones tanto estatales como federales que regulan la protección de este derecho. ¿Por qué lo menciono? Porque derivado de este ámbito de competencia es que van a haber obligaciones distintas para quien trata datos personales. Hay pequeños matices para quienes tratan y son particulares, y otras matices ya un poquito, mucho más amplias en el caso de instituciones públicas, porque en efecto, y hay que decirlo, hay que reconocerlo, la norma que regula esta materia en México es completa, es fuerte en ese sentido y sí exige mucho actuar por parte de las instituciones públicas. Bueno, y acabas de comentar acerca de medidas de seguridad. Estas son una de las diversas obligaciones que tienen las entidades públicas en esta materia de protección de datos personales. Ya habíamos manejado que ellos tienen que ser muy sigilosos, muy cautelosos con el uso de la información. Desde el momento en que la reciben estas instituciones, tienen que implementar mecanismos inmediatos a largo plazo también, que privilegien la garantía de este derecho. Y una precisamente es implementar estas medidas de seguridad, que básicamente la norma las maneja en tres aspectos diferentes: medidas físicas, medidas administrativas y medidas también de carácter técnicas. Las físicas pues son implementar todas estas acciones para salvaguardar el espacio en donde se encuentran estas bases de datos que contienen información identificables de personas. Todo lo que tiene que ver con el espacio físico, infraestructura,
Todo esto tiene que ver con estas medidas de protección, medidas administrativas que tienen que ver precisamente con la manera en que se gestiona, se tramita, se soporta la misma información, las políticas públicas que implementa y los procesos que se van generando dentro hacia el interior de cada una de las áreas que integran estas instituciones. Son medidas administrativas que tienen que regular también por cuántas manos van a pasar, quiénes son los que las van a tener, a tomar, en qué accesos van a tener ellos, de qué manera se van a limitar estos accesos para evitar el uso indiscriminado o evitar la destrucción y vulneración de estas bases de datos. Todas estas son medidas administrativas, y las técnicas que tienen que ver más que otra cosa con el uso de implementación de hardware o software, que pues ya es un tema de carácter informático. Como todo lo que es hardware son precisamente los equipos de cómputo, todo lo tangible, qué aparatos vamos a estar utilizando para proteger los datos personales, y el uso de software ya sea a través de sistemas computarizados que puede implementar para el uso y tratamiento de esta información. Esas son medidas mínimas que tiene que regular y que tiene que implementar la institución, pero no son las únicas. Son solo algunas más, las más visibles, podríamos decirlo, porque imagínate un software o un no robusto sistema de cómputo en la instalación de X dependencia de gobierno a nivel municipal, estatal o federal o más allá, traería consecuencias muy importantes. ¿Documentos de seguridad, doctor? Bueno, documentos de seguridad, en el caso, esta es una obligación que le impone la norma a las instituciones públicas, que básicamente obliga a la dependencia a establecer de manera documentada cuál es la información que está tratando y cuáles son estas medidas de seguridad que está implementando para proteger estas bases de datos que tiene a su alcance. Este es un documento propiamente de carácter institucional que debe de tener ciertos requisitos. Es un documento muy particular este documento de seguridad, porque en él debe de contenerse algo que se conoce como análisis de riesgo. Básicamente, en este documento la institución es franca y concreta al decir: yo trato estos datos personales a través de estas áreas, mediante estos mecanismos. Sin embargo, advierto que pueden haber una serie de incidencias que constituyen riesgos en el tratamiento de estos datos personales. Okay. Digamos que es el punto de partida para conocer en qué situación se encuentra la dependencia, para a partir de allí ejercer las acciones correctivas y preventivas para ir garantizando más este derecho hacia lo futuro. En este mismo documento tienen que establecer algo que se denomina como brecha en la protección de los datos personales, es decir, cómo estoy y qué necesito para garantizarlo de manera adecuada. ¿Por qué es importante? Porque a través de este documento va a poder establecer parámetros, actividades, va a planear por completo de qué manera... El de hoy, pero mirando hacia el mañana. Es, de qué manera va a ir aportando mayores elementos que propicien la garantía de este derecho fundamental. Y eso nos lleva a una capacitación permanente, César. Ustedes en el tribunal tienen todo esto construido, pero tienen que estar capacitando a tu personal. Efectivamente, mira, justamente hoy platicaba yo de ello con la titular de la unidad de transparencia. Okay. Y comentaba yo de que ya todos los años nosotros dentro del programa anual de trabajo de la Contraloría procuramos tener 2 o 3 capacitaciones al año de diferentes temas, ¿no? Sobre todo en cuestiones administrativas que tienen que ver con las obligaciones que como servidor público tenemos. Okay. Atendiendo la instrucción de nuestro presidente, que es el primer preocupado en que los que integramos el Poder Judicial cumplamos la ley al 100%, hemos tenido la encomienda de capacitar a la gente, a los servidores públicos. La capacitación es un eje rector que tenemos dentro del Poder Judicial, o sea, es muy importante. ¿Por qué? Porque hablo desde la esfera del tribunal, desde el Poder Judicial.
Vaya, no todo es código civil, no todo es código penal. Me explico. Y pareciera ser que esa idea se tenía. No, hay un marco normativo extenso al cual como servidores públicos tenemos que cumplir. Hay ley de obras públicas, ley de adquisiciones, pero hay leyes que también nos sujetan como servidores públicos, verbo y gracia, ley general de responsabilidades administrativas, ley de protección de datos personales, ley, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy, muy importante hacer este tipo de capacitaciones y de concientización, sobre todo, porque como bien lo comentaba aquí el maestro, justamente hemos hecho un análisis de cómo nos encontrábamos y cómo nos encontramos y a dónde queremos ir con respecto a la protección de datos personales, por citar un ejemplo. Entonces, ya se imaginarán ustedes la cantidad de expedientes que genera el Poder Judicial día por día. O sea, todos los días tenemos representación en los 17 municipios. Asuntos civiles, penales, laborales, entonces, familiares. Imagínense la cantidad de datos personales que se manejan en cada expediente. Entonces, trimestralmente nosotros, como sujetos obligados, debemos de subir la información mínima de oficio que nos indica la ley. Entonces, hemos hecho este ejercicio de revisar que vaya bien testado lo que no se deba de subir, obviamente. Al principio de la plática comentaba yo de que el artículo 6º regula el derecho a la información, es el bien jurídico tutelado, el derecho a la información. Pero ahí aplica la máxima, ¿no? ¿Dónde termina tu derecho? Pues donde comienza el mío. Tú tienes derecho a estar informado, pero ya cuando esta información vulnere o trate de pasar mi privacidad, hasta ahí te detienes, ¿no? Entonces, hemos hecho esta revisión. Hoy por hoy te puedo decir que vamos muy bien, pero vamos a ir mejor, atendiendo a las instrucciones de nuestro presidente, y por lo menos este año tenemos planeado 3 capacitaciones. La verdad que tenemos todo el apoyo del presidente, ahí está echándonos porras, y porque es, repito, muy importante que como personas que atendemos al público sepamos qué debemos y no debemos de hacer. Tú comentabas hace rato algo muy importante que me gustó y por eso lo retomo y lo tuve aquí retenido para platicarlo. Gracias. Dijiste, acérquense a las contralorías, sí. Platiquen. Esa estuvo buena. O sea, las contralorías históricamente han tenido como fama de que somos los malos dentro del sector público, como que somos los malos y no, para nada. No se tiene que cambiar esa idiosincrasia. Hoy por hoy las contralorías, créeme, estamos de puertas abiertas. Digo, no podemos ser de puertas cerradas si el eje rector es ser de territorio, de transparente, entonces cercano a la gente, ¿no? Entonces, esta misma filosofía tenemos en la Contraloría del Poder Judicial. Puertas abiertas. Y eso nos lleva a reiterarle la invitación de que visite la Contraloría. ¿Cuál? La que le ocupe. Usted si trabaja en tal o cual entidad, en tal o cual dependencia, pues dése la oportunidad de conocer de cerca o medianamente o lo más cerca posible que se pueda. ¿Dónde está el punto? ¿Quiénes son las personas responsables de este manejo? ¿Quién es el primer responsable en donde recae la responsabilidad de que todo vaya conforme a lo que están compartiendo el doctor Cerón, el maestro Marín, en torno a que esa protección de datos vaya, pero que vaya en escalada en favor del ciudadano? Doctor, ¿quiénes son los primeros o el primer responsable de cobijar este derecho? Ok, contestando de lleno la pregunta, el primer responsable es el titular de la dependencia. De hecho, normativamente así lo indica, el responsable del tratamiento de los datos personales es el titular del sujeto obligado. Es correcto. En el caso de la universidad será el rector, en el caso del Tribunal Superior de Justicia, pues el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ellos son los primeros responsables porque son los que impulsan y orientan todas las políticas y directrices que se va a seguir para la protección de este derecho. Ahora, hay otras figuras que también convergen, porque el rector por sí mismo no trata un dato personal, sino lo hace a través de los servidores públicos que integran las distintas unidades administrativas. Estas personas se denominan responsables de este tratamiento nada más
de los datos personales, pero como depositarios, digamos. Ellos son los que van a ejecutar las políticas y directrices que establezcan pues desde la máxima autoridad de una dependencia. Entonces tienen que acatar a estas directrices que se están manejando. Por eso es muy importante y el exhorto para los titulares de todas las dependencias, porque son los primeros responsables y son los que tienen que impulsar. Si no hay impulso de esta protección de datos personales, pues evidentemente el trabajo que realizan los servidores públicos en su tratamiento pues va a ser mínimo. Y por tanto ahí hay una brecha, ahí hay un punto de quiebre para el ejercicio de la protección de este derecho. Si a mí no me dicen cómo voy a tratar estos datos personales, pues no voy a tener ningún tipo de obligación en el manejo y en el cuidado de esta información. Cosa diferente a que si tengo una política, tengo un sistema, tengo medidas de protección que tengo que salvaguardar y las desconozco, entonces sí, allí el servidor público que trata esa información será quien es directamente responsable por la vulneración de esta información. Y eso nos lleva a que cada uno en el área que le compete, y habrán de dispensar los amigos de los asuntos privados, pero cada persona que en el ámbito público tiene un trabajo, y sobre todo un trabajo en estas áreas de los órganos internos de control interno, son los responsables. Y ahí, solamente nada más por reiterar, ahí cabe el tema de la capacitación continua. En esta casa de estudios, en el tribunal, claro, está, sí, el rector, pero está la Contralora María de los Ángeles Carrillo, está Efraín, sí, está señor magistrado presidente, saludos, pero ahí está César Marín, que son los que tienen que ir llevando los hilos, los primeros hilos, y ellos serán los primeros responsables de que haya la capacitación, de que haya el material, de que haya la infraestructura y de que se proteja todo esto, de que se lleve a buen puerto, doctor. Y en torno a esos comentarios también quiero resaltar, porque también se vale decirlo y reafirmarlo, una de las bondades que trajo esta reforma estructural, porque no es otra cosa, es una reforma estructural lo que se dio a partir del 2024 y 25 en el Estado mexicano. Lo que trajo como consecuencia es eso, es una apertura en la instrumentación y sobre todo para la difusión de la cultura en materia de protección de datos personales, porque antes se concentraba esta atribución principalmente en un órgano garante. Ahora, con la diseminación y la concesión de estas atribuciones a las contralorías, ahora es a través de las contralorías que se obliga a todas las dependencias a impulsar la protección de esta materia. Entonces, si en ese sentido sí hay un empuje que pues es benéfico, en contraposición de aquellas voces que decían que al momento de desaparecer un órgano garante como lo era el INAI y el Instituto Tabasqueño de Transparencia en su momento, pues se rompía, había un abismo en la protección de este derecho. No, yo creo que las Contralorías están haciendo un buen papel, pero pues sí es importante, ¿no?, que al final pues continúen en esta directriz para, digamos, que no se sienta, porque al final del día son parte integrante del mismo sujeto obligado. ¿Y cuál es el principal punto en contra que tienen? Es que son juez y parte. Y es ahí donde tengo yo que ganarles el respiro a mis compañeros de este estudio, porque tenemos que irnos a la pausa. Volvemos con más para el cierre. Ya estamos de regreso, entramos a la parte final de este espacio. Hablemos de gestión pública, el maestro César Marín, el doctor Pedro Cerón, los datos personales, los sujetos obligados, quién sí es responsable, van a definir a mi favor, van a definir en mi contra. ¿Cómo es este proceso? Y entramos a la recta final, César. Mira que me quedé cuando comentaba el maestro antes de ir al corte, lo relativo a la confianza que pueda tener el ciudadano de sus autoridades garantes. Me quedé justamente con las ganas de decir lo siguiente, ¿no? Muchas veces se cree que porque la Contraloría pertenece al propio ente,
ya no va a haber esa independencia o esa libertad de jurisdicción, ¿no? O sea, pudiera pensarse, pero no, las contralorías, lo que determine cuando se trate de temas como de datos personales o de transparencia, no tenemos la última palabra. O sea, nuestras decisiones también pueden ser el día de mañana impugnadas a través de amparo, el marco normativo lo señala. Por eso tenemos la encomienda, la instrucción de resolver conforme a derecho. O sea, que no se crea, para resumir, que porque estamos dentro de la propia casa vamos a siempre a darle la razón a la autoridad. ¿Me explico? No tendría caso ni razón de ser, ¿no? Nosotros tenemos que realizar un trabajo jurídico, legal, apegado a derecho, y que la ciudadanía se sienta confiado de que si hubo una vulnerabilidad en sus derechos, los vamos a hacer respetar. Esa es la encomienda del presidente, ¿no? Y si sucediera lo contrario, estaría perdiendo todo su sentido y toda su esencia. Claro, por supuesto, imagínate, se iría perdiendo esa confianza del ciudadano en sus autoridades, ¿no? Creo que el espíritu del constituyente y del legislador fue, con estas reformas que hubieron, fue precisamente de dotarle mayor confianza a la gente, al pueblo, a la ciudadanía, de sus autoridades en cuestiones y que el datos ente no se personales. convierta, como decía el doctor Cerón, en juez y parte, doctor. Sí, Claro. de hecho ese es un tema muy controversial y cuestionado, porque bueno, en lo personal celebro las actitudes y las posturas que han tomado, y me consta que lo han tomado, organismos como el caso de la universidad, como el caso del Tribunal Superior de Justicia, pero bueno, plagado de ejemplos de incidencias en torno a esta situación de que pueden ser juez y partes, pues la historia está llena de ellos. Claro. Entonces, está como que ganada esa desconfianza en torno a que te esté resolviendo como última instancia pues un área que pertenece a la misma institución pública. Eso, sobremanera, hay que decirlo y hay que reafirmarlo, que eso implica un retroceso en la protección de un derecho de esta naturaleza, sí, porque se deja de contar con un organismo completamente autónomo para ahora entrar a este esquema. Si bien es cierto, como dice el maestro Marín, hay una instancia más que puede tener la última palabra, pues ahí también hay que reconocer que el juicio de amparos es un juicio diseñado no para todos, es generalmente para aquellos que tienen el acceso, que tienen la economía para poder llegar hasta esas instancias, lo cual nos arroja a los doctrinarios, nos arroja a las asociaciones civiles, pues esta obligación de impulso para poder llegar hasta estas instancias y que se definan los criterios. Y a eso me refiero, ahorita estamos en un proceso de adaptación y me queda claro que todo el sistema mexicano está en este proceso de adaptación. En transición. De transición, Okay. en lo que se definen muchos criterios y se aterrizan a través de los nuevos órganos garantes en la protección de este derecho. Entonces, ese camino es muy terginoso y todavía se está transcurriendo. Pero bueno, mi comentario en el sentido de que sí celebro que en parte como órganos garantes pues hay una diversificación de obligaciones y ya no le compete solamente a un organismo autónomo que se encontraba rebasado para este tema de Y capacitaciones. por alguna transición y por alguna modificación. Sino que ahora a través de todos los órganos de control interno, todas las contralorías entran a este quite también para impulsar por lo menos, sobre todo en el rubro de capacitación y adiestramiento hacia el personal que maneja dentro de las instituciones todo lo que tenga que ver con datos. Yo coincido con el doctor. Yo coincido con el doctor en el aspecto de que queda claro que no solamente en México, sino en Tabasco, estamos viviendo un proceso de madurez legal, jurídico. Nuestro sistema jurídico ha ido evolucionando. Cuando crecimos, cuando éramos niños acá, hay una diversidad de reformas, tanto jurídicas, cuestiones de penales, y hay un nuevo sistema penal acusatorio que ya no es tan nuevo, ya tiene algunos años. Próximamente vamos a tener una nueva regulación civil, tenemos un nuevo poder judicial, que como ustedes ya bien saben, ya no está con la misma estructura que conocíamos, ya ahorita ya tenemos nuevas autoridades, un nuevo marco normativo que regula la protección de datos personales, un nuevo marco normativo que regula el derecho a la información, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya no es el estudiante de derecho hoy
Pero lo que estudiamos, lo que aprendimos nosotros... El que egresó en la década de los 90 tiene que actualizarse sí o sí. Totalmente. ¿Cuándo es lícito, cuándo es ilícito que tú tengas como órgano garante o como un órgano de control interno, cuando un particular, cuándo es lícito, cuándo es ilícito que tengas mis datos personales? Bueno, la licitud evidentemente deriva de la norma, ¿no? Si es lícito o legal el que podamos nosotros tener o recopilar esta información, pero esto yo lo puedo retomar desde el aspecto de los principios que debe de privilegiar y proteger el sujeto obligado. Okay. Y yo creo que va enfocado más que nada a la pregunta de qué tipo de datos puede tratar una dependencia o una institución. Y la respuesta sería aquella que sea necesaria para alcanzar los objetivos que persigue la dependencia. Ok, ¿por qué si tienes mi imagen y por qué no tienes mi imagen? ¿Por qué si la necesitas, por qué no necesitas mi imagen? Porque yo soy César Marín y no lo puede tener cualquiera esta imagen. En el cumplimiento de los objetivos que tiene una institución o una dependencia, pues bueno, va a tener la necesidad de obtener ciertos datos. Estos datos tienen que cumplir con requisitos y características mínimas, que son principios propiamente que derivan de la norma, que van a justificar esta existencia de los datos personales, y ahí es en donde viene la licitud. Okay. ¿Cuándo es lícito que tenga una dependencia un dato personal? Cuando sea necesario, pero que además de ser necesario, sea el mínimo que se requiera para poder alcanzar ese objetivo. No de manera indiscriminada voy a estar obteniendo, por ejemplo, tu imagen, era típico datos dactilares de reconocimiento, los datos sensibles, los biométricos. Antes era muy común en instituciones públicas, por ejemplo, contar con el tipo de sangre de los estudiantes, datos que serán necesarios, eran indispensables para alcanzar el objetivo que persigue la dependencia. Ahí es en donde entra. No sé, César, y es que mira, el marco normativo, como bien lo señalaba el doctor, tanto el federal en la parte de particulares, como el federal en la parte del sector público, como el local en el sector público, establece en su glosario la definición de datos personales y datos personales sensibles. Ahí hay que separar, ¿no? Porque uno pudiera pensar, no, es lo mismo, no. Ahí los datos personales sensibles van más allá. Y bien lo señalaba, ¿se necesitan estos para algún tipo de trámite? Fíjate, antes pedían, y aunque suene un poco burdo la analogía, ponían requisitos como, ¿y a qué equipo le vas de fútbol? Pues que no te importa. Es que a mí me gusta el hockey, yo no le voy al equipo de fútbol. ¿Qué religión eres? ¿Qué política, de qué partido político? Eso ya son datos sensibles, datos personales sensibles. Si no son necesarios para la tramitología que vas a realizar... Para sacar la licencia de conducir, el ente público no te los debe de pedir. Atendiendo a la pregunta que comentabas hace rato, ¿hasta cuándo es legítimo que una dependencia pida datos? Bueno, se tiene que hacer el barrido y pedir los datos que puedan determinar cierta información que te ayuden a tener el registro, pero no pedir más datos de los que no sean necesarios, vaya, o sea, porque si bien los datos personales, y me imagino que ya lo comentaron en algún momento, son aquellos que puedan ser identificables a la persona, verbigracia, nombre, CUR, teléfono, domicilio, etcétera, recordemos que los sensibles van más allá, ideología política, el tipo de sangre que tipo de sangre, datos biométricos, como bien lo mencionaba, etcétera, etcétera. Esos ya son más riesgosos. Y además es más delicado. Doctor, por favor. Sumando a ese comentario, en efecto, sí hay que distinguir, y sobre todo es importante para las dependencias el que sepan distinguir cuando se está ante un dato personal en su aspecto genérico a un dato personal sensible, porque estos requieren un grado de protección mucho mayor, mucho mayor a aquel de carácter genérico. ¿Por qué? Porque este dato sensible, que su definición va encaminada en ese sentido, es a reconocer que existe información que no solamente identifica a la persona, sino que nos habla algo más de ella, más hacia su interior. Aquí entran desde aspectos de creencias religiosas, origen étnico, todo lo que tiene que ver con temas de salud. Esta información que ya
tiene que ver con el interior del individuo, estamos hablando de un dato personal sensible. Y aquí en lo sensible todavía hay subcategorías en las que podemos clasificar ya los datos biométricos, por ejemplo, como de los que son de mayor cuidado, en el caso del que estamos hablando para las entidades públicas. Entonces, esto es importante porque las dependencias tienen que actuar de manera distinta ante un escenario en el que tenga datos personales sensibles. De cajón, ¿a qué me refiero? De cajón es que para el tratamiento de todos estos datos personales, ya decíamos, tiene que justificar lo que se conoce como principio de proporcionalidad, que sean idóneos, que sean adecuados, que sean pertinentes, por un lado. Pero además, para que yo pueda tratar datos personales sensibles, en lo particular, necesito forzosamente el consentimiento de su titular, con algunas excepciones, pero solamente el tratamiento. Si se trata de un dato personal sensible, amerita que el sujeto obligado, dependencia cual sea, tenga forzosamente que contar con los consentimientos por parte de sus titulares. Ojo, solo para el tratamiento. Solo para el tratamiento, y me estoy metiendo en algo que no sé si sea prudente. Cuando una institución de salud me pide todos los datos porque me va a atender, ya sucedió, ya pasó, ya fui atendido, ya me liberé de esta situación. Y cuando yo le pido mis datos personales, ¿qué fue lo que hiciste? Y me sale con que, pues ya los destruimos. De lo suyo ya no hay archivo, sus placas que tenemos aquí ya las destruimos, su electrocardiograma ya pasó, ¿no? O sea, ¿se pueden deshacer de mis datos personales? Sí, pero bajo ciertos estándares. ¿También? Sí, claro. Esto está regulado y aquí se empata con toda la legislación en materia archivística que aplica para las dependencias. ¿Por qué? Porque hay vida útiles de los documentos. Entonces, ¿es justificable que el sujeto obligado destruya información que tenga, incluido datos personales? Sí, sí es justificable, pero no de manera indiscriminada. Esta tiene que darse si la necesidad de resguardar esa información, llámese documento, llámese dato personal, pues ya no subsiste. Si ya no está esa necesidad, es susceptible de depurarse. Eso puede darse. Pero vale, aquí hay que remontarnos a esta legislación que nos establece todo el proceso y vida útil que tiene un documento. O sea, para cada dependencia es distinto. Y dependiendo de la naturaleza del documento y de la información, su depuración o destrucción regulada también será diferente. Ok, acérquese a su Contraloría, acérquese a su órgano interno de control interno. Me queda 1 minuto para ti y 1 minuto para ti. Nos despedimos. ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué decirle a la audiencia con los datos personales? Bueno, que estamos en un proceso de transición, pero que es bueno hacer acciones para conocer qué dependencias tienen nuestra información y animarnos a ejercer este derecho a través de las vías conducentes que se encuentran encaminadas para todos. Y a las instituciones públicas, pues siempre incitarles al hecho de abonar en todo lo posible para que este derecho fundamental siga siendo una realidad y una garantía absoluta de los ciudadanos. Doctor, siempre agradecido de que acudas al llamado de la Contraloría, de Hablemos de Gestión Pública, siempre agradecido de que estés aquí con nosotros. No, gracias a ustedes, reitero, tanto a ti por esta comunicación, a la Contralora por hacer la invitación expresa y también al rector por abrir este espacio tan importante para la difusión de estos temas. Muchas gracias. César. No me quiero ir sin mandar el saludo de mi presidente del Tribunal Superior de Justicia, de Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, siempre atento a las invitaciones que nos hacen. Tenemos un aprecio muy fuerte a esta alma mater, siempre vamos a estar atentos al llamado y como siempre nos quedamos picados, Gilberto, porque conforme se va desarrollando el tema nos quedamos con algunas cosas que quedaron pendientes, ¿no? Pero honrado por la invitación como siempre y gustosos de haber participado aquí en esta plática con el doctor, contigo como siempre. Y hay muchísimos temas, muchísimos temas de la administración pública y aprovecho a felicitar a la contadora por esta visión que tiene de Hablemos de Gestión Pública. Creo que es un programa novedoso y que ayuda mucho a todos los que nos llamamos servidores públicos y que tenemos la obligación
de atender a la gente. Seguimos con esa tendencia de puertas abiertas. Buen liderazgo el de la Contralora y además con un gran equipo de trabajo que nos asiste y que nos apoya a todos. Y saludos al licenciado Guillermo Narváez nuevamente, que mi maestro. Dale. Oiga, maestro de muchos, camarada de otros tantos. Ya nos vamos, agradecidos de su sintonía. Le esperamos en la próxima emisión y por favor, hablemos de gestión pública. Le esperamos en la próxima emisión. A nombre de todas las personas que han hecho posible este espacio, lo menos que tengo que decirle es gracias. Cuídese mucho y páselo bien. Gestión Pública, construyendo juntos una universidad más fuerte y transparente.